organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Antes de ir con los detalles de esta investigación periodística que les estamos presentando acerca de cuánto ha pagado esta organización fundada por Claudio X González Guajardo, eso no se nos tiene que olvidar, y patrocinada por la transnacional Kimberly Clark, que año con año le destina varios millones de pesos para que estos no sean trasladados a impuestos, pero al mismo tiempo para patrocinar la guerra sucia de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Además es patrocinada por otros empresarios opositores al gobierno del presidente López Obrador, como lo son Valentín Díez Morodo, Antonio del Valle Perochena y Alejandro Martí, y por supuesto en una parte sustancial la mayor cantidad de recursos los obtiene del gobierno de Estados Unidos. Antes de entrar al tema que nos ocupa, y es saber cuánto pagó por el texto de la Casa Gris, este supuesto reportaje con el que pretendía esta organización, una asociación civil supuestamente sin fines de lucro, pues desestabilizar al gobierno federal e incluso endilgarle el mote de que era igual o peor que gobiernos pasados, y que este caso de pues supuesto conflicto de interés era similar al de la Casa Blanca, y por ello se busca también este juego de palabras en el caso del presidente Enrique Peña Nieto y su entonces esposa Angélica Rivera, donde ellos sí habían adquirido una propiedad de una contratista del gobierno, se le conoció como la Casa Blanca, y en este caso donde era una renta que no implicaba ningún conflicto de interés, pero ellos quisieron pues atribuirlo de esta manera. Le endilgaron el mote de la Casa Gris, y después vino la otra Casa Gris y todos los intentos de esta organización por tratar de deslegitimar a cualquier costo el gobierno del presidente López Obrador. Pero vamos a escuchar un audio del autor, uno de los tres autores de esta supuesta nota informativa, que además hay que decirlo, se hizo en colaboración con el portal Latinus, propiedad de la familia del político priista Roberto Madrazo Pintado, y que pues ellos buscaban pues justo esto, desestabilizar al gobierno. Raúl Olmos es uno de los autores, y él se refirió en una clase que dio en el CIDE, y después se filtró este audio, pues explicaba que ellos no estaban hablando de ningún conflicto de interés, y también que él no se asumía como si fuera Carlos Loret de Mola. Decía, desde que todos están diciendo todos somos, pues yo no soy. Era un momento en el cual no todos, muchos de estos comunicadores, opinadores que tienen presencia en los medios corporativos decían, todos somos Loret. Pues no todos. Incluso Raúl Olmos decía que él tampoco se sumaba a eso, a pesar de que el reportaje, supuesto reportaje o disfrazado de reportaje, este texto, lo hicieron en cooperación con Latinos. Escuchemos las palabras de Raúl Olmos refiriéndose a este texto. En el contenido del reportaje jamás afirmamos conflicto de interés. Eso fue algo que se fue derivando en el curso de la polémica. ¿Por qué no dijimos conflicto de interés? Por una razón muy simple. Porque nosotros, cuando hacemos periodismo de investigación, yo en lo personal, si quiero denunciar corrupción, jamás van a encontrar que yo pongo la palabra corrupción, ¿sí? Si yo quiero denunciar conflicto de interés, jamás van a ver que yo ponga la palabra conflicto de interés. Eso tendrá que ser una consecuencia de los datos expuestos, ¿sí? Si hubo conflicto de interés, esa fue una interpretación que cada uno le dio, cada lector, cada actor político.
y uno no responde de luego de las interpretaciones que dan las personas que le quieren sacar raja a este tema, ¿sí? Incluyendo periodistas, incluyendo comunicadores famosos, de los cuales no voy a decir ahora nombres, pero uno de ellos que decían todos somos, yo no soy. Pues ahí negaba hasta esta sociedad con Carlos Loret de Mola, o demostraba pues que no estaba tan de acuerdo con haber estado asociados con Latinus en aquellos momentos. Y bueno, destacar esta parte que se excusa diciendo que ellos nunca atribuyeron un posible conflicto de interés y que en todo caso esa era la interpretación de ¿quién? Pues de los grupos opositores a los cuales sirve esta agenda de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, que no es sino la propia agenda de Claudio X González Guajardo, su fundador. Decir Sósimo Camacho, pues este personaje, Raúl Olmos, señala cuando nosotros hacemos periodismo de investigación, pues también hay que aclarar que no hacen periodismo de investigación. La teoría del periodismo, que eso lo podemos encontrar en los libros académicos, por supuesto, en todo el análisis de qué es el periodismo de investigación. Toda la teoría indica que hay factores esenciales irrenunciables para ejercer este tipo de periodismo, y el primero tiene que ver con la ética periodística. No puede ser o alguien no puede hacer periodismo de investigación si no va de la mano de la ética periodística, y hay 4 valores fundamentales irrenunciables que por supuesto no se refiere pues comunicador, este empleado de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que no se refiere a ellos porque pues no cumple. Mexicanos contra la Corrupción incumple estos valores fundamentales del periodismo de investigación. El primero de ellos es la búsqueda de la verdad, no es una agenda impuesta por intereses de grupo, sino la búsqueda de la verdad es lo que norma las líneas de investigación, es lo que te conduce a lo largo de toda la metodología periodística, y además es el motor de este tipo de periodismo, buscar la verdad con independencia de nuestras propias creencias, de nuestros propios valores, etcétera. Y esta búsqueda de la verdad pues además requiere de independencia, de honestidad y de responsabilidad con la sociedad. Independencia, bueno, pues Mexicanos contra la Corrupción, reiterarlo, no es independiente. Fue creada esta asociación civil supuestamente sin fines de lucro por Claudio X González Guajardo, y su trayectoria misma delata que se trata de un lobby, lo que se conoce como un grupo de presión creado por y financiado no solo por empresarios opositores a la llamada 4T, la Cuarta Transformación, sino también por el gobierno de Estados Unidos, un lobby que impulsa una narrativa que se aleja de esa búsqueda de la verdad, porque no es independiente, depende de los intereses de estos empresarios, particularmente de Claudio X González Guajardo y de Kimberly Clark, una de las principales financiadoras de esta organización, y por supuesto también elabora su propia agenda basada en los intereses del gobierno estadounidense, y por supuesto que al gobierno estadounidense le estorba la Cuarta Transformación, le estorba el actual gobierno del presidente López Obrador. Con honestidad es muy importante dentro del periodismo de investigación, y pues aquí hay que recordar que cuando se hizo público este audio, Sósimo, que si fueran realmente honestos, si revelaran quiénes los financian, si hicieran pública toda esta información a la sociedad,
pues con honestidad él hubiera aceptado públicamente pues eso, que no había conflicto de interés o que ellos no estaban denunciando conflicto de interés y no así como dejarlo, ay, es la interpretación de la gente, no, es la interpretación que le están dando ellos mismos y por supuesto esta responsabilidad con la sociedad porque quien manda a los periodistas de investigación no son los dueños de los medios de comunicación, no son los financiadores, no son quienes se publicitan en esos medios y si no es la propia sociedad. Se debe el periodista investigador y sus propias investigaciones al pueblo de México, al bienestar de las mayorías y por supuesto que nada de eso tiene Mexicanos contra la corrupción e la impunidad. Sosimo, pues una declaración con la cual podemos entrar a este tema porque es muy reveladora de lo que en realidad significa Mexicanos contra la corrupción e la impunidad. Y a este respecto, Nancy Flores, pues señalar esto que ocurrió incluso con la propia estudiante que hizo este tipo de revelaciones, de este disparte del discurso que les diera allá Raúl Olmos, que todo como se fue una andanada en contra de esta estudiante simple y sencillamente pues por haber hecho pública esta situación, este discurso. Hubo incluso quienes pedían prácticamente que fuera exhibida, que fuera denostada, estigmatizada esta estudiante, simple y sencillamente por eso, y son supuestamente los defensores del periodismo libre los que estaban, entre comillas, los que estaban pidiendo prácticamente estaban generando esta andanada en contra de esta estudiante. Y ya te he referido a los valores éticos del propio, que deben de tutelar el ejercicio periodístico y particularmente el ejercicio del periodismo de investigación, y me parece que incluso también es importante destacar las características del periodismo de investigación, que en efecto, pues se saben, son varias, dependiendo de quién incluso las señale, pero todas las organizaciones y los medios de comunicación serios que se dedican a este tipo de periodismo pueden coincidir en que el periodismo de investigación es aquel que busca revelar algún tipo de información que esté oculta y que en este proceso haya haya quien esté obstaculizando, una persona, un actor en posición de poder obstaculice la investigación de esta información que se estaría revelando. Que oculte la información. Así es. Sosimo, y que esté persona o grupo o institución en situación de poder que oculte la información. Bueno, y más que oculte, que incluso busque que el periodista no la publique, es decir, puede ocultarla, pero el periodista la obtiene, y hay veces que estos grupos en posición de poder incluso todavía tratan por muchos medios que pueden ser hasta ilegales el tratar de que el periodista no revele esta información. El otro es el que tiene que ver con que las investigaciones tienen que ser producto del propio trabajo del periodista. No tienen que ser producto de una filtración, por ejemplo, no tienen que ser producto de alguna entrega interesada de información. Y en la tercera, me parece muy importante porque tiene que ver con que las investigaciones son resultado de la propia iniciativa del periodista, es decir, de lo que él conoce a través de su propio trabajo y le genera precisamente el interés de investigar algo. Es decir, no son ordenadas por nadie y no son ordenadas menos por un grupo de poder, por un grupo de interés político que actúa al interior del sistema político mexicano con la intención de ¿qué? Con la intención de que el PAN y el PRI recuperen el Poder Ejecutivo Federal, que prácticamente eso es lo que realiza esta organización, es con lo que colabora Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, colabora en ese sentido en la restauración del viejo sistema político mexicano, por lo tanto, pues no cumple precisamente con estas características que también tutelan el propio trabajo del periodismo de investigación. Y decíamos, Sosimo, que este periodismo no se puede realizar sin ética porque pues es el periodismo, digamos, que se encuentra en el top del trabajo periodístico. Hay 3 tipos de periodismo, clasificados así también por la propia, el análisis, pero también por la propia teoría del periodismo. Está el periodismo rutinario, que es el que vemos en la mayoría de medios y que tiene que ver con cubrir las agendas de personas en una condición de poder.
es decir, cubrir la agenda de grupos empresariales, la agenda del poder institucional, del poder político, del poder económico, sin ir más allá, es decir, la nota diaria, ¿no? El periodismo de rutina que vemos en los medios de comunicación. También está el buen periodismo que sin revelar hechos que alguna persona en posición de poder busca ocultar o que no tiene como característica que el periodista eligió ese tema o que lo que está revelando en realidad no es producto de su trabajo, sino una investigación que hizo alguien más, por muy exclusiva que sea, pues no es el trabajo del periodista, es decir, no cumple con estas tres características o con alguna de ellas del periodismo de investigación, pues se queda un escalón abajo. Y por supuesto está el periodismo de investigación que sí cumple con estas tres características y que se incluyen otras características como que sea un tema de interés para la sociedad, de interés público. Pero bueno, decíamos eso, y es importante también recordar aquí en esta mesa de Contralínea que Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, en su código de corrupción, porque no se podía llamar código de ética, establecía en su artículo 5 lo que siempre se ha evitado en el periodismo en general, en el periodismo rutinario, en el periodismo, en el buen periodismo y sobre todo en el periodismo de investigación, que es la corrupción de los periodistas, de los reporteros. Lo más burdo de la corrupción en la prensa es precisamente lo que permitía el Código de Corrupción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que ellos lo llamaban su Código de Ética. Hasta mayo de este año, con una revisión que hicieron del mismo y aprobaron en febrero de 2023, decía en su artículo 5 este supuesto Código de Ética acerca de la recepción o entrega de regalos e invitaciones. Todo integrante de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad que reciba a título personal dinero, regalos, cortesías, descuentos o beneficio económico alguno con motivo de sus funciones en la organización deberá registrarlo en el registro de donaciones en especie y regalos. Ningún integrante de la organización entregará regalos a terceros que tengan como propósito o resultado influir en la toma de decisiones en favor de la organización. Cualquier donación en especie a las y los integrantes de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad con motivo de su trabajo deberá ser asentada en el registro de donaciones en especie y regalos. Quedan excluidos aquellos artículos promocionales o cortesías de valor simbólico que no aparenten o impliquen un posible conflicto de intereses. El registro de donaciones en especie y regalos especificará quién lo recibió, el origen, la fecha y una estimación del monto. Esto era parte de lo que decía el Código de Ética de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y abundaba todavía más. El oficial de cumplimiento tendrá la responsabilidad de resguardar el registro de donaciones en especie y regalos. Únicamente el oficial de cumplimiento, el Comité de Ética, los directores y la presidencia, previa autorización del comité, tendrán acceso a este registro. Es decir, quedaba vedado para el público en general saber qué es lo que aceptaban los supuestos reporteros de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, un código de ética de corrupción en realidad que operaba al momento en el que se hizo este trabajo de la Casa Gris, un trabajo prácticamente en el marco de la agenda de Claudio X González Guajardo y los grupos opositores. Y pues decíamos, esto es la forma más burda de corrupción en el periodismo. ¿Qué dice la Carta Mundial de Ética Periodística? Pues todo lo contrario, y como esta Carta Mundial de Ética Periodística
todos los códigos de ética periodística pues les prohíben a los reporteros, a las reporteras pues recibir desde regalos y mucho más, o sea, menos se puede recibir beneficios económicos o dinero en efectivo, y además que claramente el Código de Corrupción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad decía que todo lo simbólico pues no se registraba, solo se registraba aquello que no es simbólico y que además implicara un conflicto de interés. Bueno, pues contrario a toda lógica de la ética periodística. La Carta Mundial de Ética Periodística establece que él o la periodista no debe utilizar la libertad de prensa en beneficio de intereses de terceros y debe abstenerse de recibir cualquier provecho por la difusión o no difusión de información. Evitará o pondrá fin a cualquier situación que pueda dar lugar a un conflicto de intereses en el ejercicio de su profesión. Evitará cualquier confusión entre su actividad como periodista y la de un publicista o propaganda. Pues ahí está, esto es lo que establecen todos los códigos de ética, porque como lo señala el propio periodista de Ecuador, creo, Perú, Jaime López, en su ensayo Periodismo Latinoamericano, los casos más comunes de corrupción. Cuando se habla de corrupción en el periodismo, normalmente se evoca la imagen de un comunicador que recibe un soborno o un favor a cambio de alterar una noticia. Pues esa es la más burda de las corrupciones dentro de la prensa, y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad lo permitía en su código de corrupción. Nosotros publicamos esta revelación el 24 de mayo diciendo que el código de ética de esta organización permitía el chayo, porque en México así se le conoce al soborno o al embute hacia los periodistas, el chayote, y el 1 de junio, ya habían cambiado su código de ética para prohibirle a sus colaboradores recibir pues dinero, regalos, beneficios económicos. Pero aquí hay que decirlo, Sósimo, y decirlo muy claramente, porque se cambian las reglas de un día para otro, las personas no se vuelven éticas. La ética es, eres ético o no eres ético, y no porque de un día para otro cambies tu código de corrupción por un código de ética, pues ya entonces tu labor es legítima. No, y me parece que existieran estas disposiciones en su código, pues en realidad daba cuenta de que pues no se trata de una organización precisamente con fines periodísticos o incluso de ayuda a la propia sociedad. Es un grupo político y que puede servir también incluso pues para hacer negocios, obtener dinero de carácter particular, no tiene que ser incluso para beneficio de alguien. Por eso podemos encontrar un código de ética de esas características. En efecto, hasta que haces público esta situación, esta contradicción abierta, tajante, entre el trabajo periodístico y este código, pues entonces ellos tienen que modificarlo. Pero vemos cómo es posible que existiera eso ahí. Es decir, ningún medio de comunicación, incluso aquellos que históricamente sabemos que se han dedicado a lucrar, que se han dedicado a hacer una extensión del poder político en turno, aquellos que sabemos, incluso periodistas que recibían dinero desde el poder, ni siquiera ellos se atrevían a poner un código de ética con estas características. Lo que pasa es que para ellos ni siquiera les parecía raro, les parecía extraño. ¿Por qué? Pues porque no son un grupo dedicado a hacer periodismo. Son un grupo con intereses económicos y políticos muy claros, que precisamente por eso les parecía normal, natural, señalar en su propio código de ética que podían recibir beneficios económicos, que podían recibir recursos a propósito del trabajo que realizaban. Es decir, no se trataba de la búsqueda de la verdad, no se trataba de algún trabajo para beneficiar a un colectivo, beneficiar a la sociedad. Se trataba de un trabajo como cualquier otro por el cual ellos pagaban, alguien les ofrecían servicios y les pagaban. En ese sentido, pues les parecía lo más natural, y que es pues totalmente antiperiodístico. Que existiera ese código ahí es precisamente muestra de que no tiene un interés periodístico esta organización, y que en realidad pues está para promover a quien le pague, sea un grupo de interés político o económico o un amaciato como el que existe precisamente hoy entre estos dos entes.
Y Sosimo también destacar esta parte, si no lo hubiéramos revelado, entonces su código permanecería de esta forma, porque fue hasta que fueron exhibidos por la revista Contralínea que ellos modifican su código de ética. Y eso, a pesar de que en 2020 y en febrero de 2023 habían hecho una revisión a este código y ninguno de sus supuestos reporteros en ningún momento desde que se fundó en 2015 hasta la fecha, pues le puso pero a este apartado de los regalos, cuando eso te lo enseñan desde la facultad, y si no te lo enseñan hay que revisar los programas de estudio de esas escuelas de periodismo, porque eso es un valor fundamental básico. Por supuesto que existen otras formas de corrupción en la prensa, pero esta es una de ellas y como bien dice Sosimo, pues esto nos refleja que en realidad nunca su objetivo ha sido el de hacer periodismo y mucho menos periodismo de investigación. Ahora sí, entramos de lleno ya con esta investigación. Resulta que por este texto de la Casa Gris con el que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad endilgó un supuesto conflicto de interés a uno de los hijos, al hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, y a la empresa Baker Hughes, contratista de Petróleos Mexicanos, por la renta de una casa en Estados Unidos, en Texas. Esta organización, fundada por Claudio X González Guajardo, pagó 619,150 pesos. Al mismo tiempo, lo promocionó como uno de sus 10 mejores trabajos de 2022. Esto lo hizo en asociación con Latinus y además, de acuerdo con sus archivos contables a los que Contralínea tuvo acceso, sus campañas en Twitter, en Facebook, en YouTube para diseminar masivamente este trabajo de la Casa Gris y también sus otros trabajos similares disfrazados de periodismo le costaron 2,664,100 pesos el año pasado. Pues Sosimo, un tema que tiene que ver también con qué es entonces lo simbólico para ellos, porque si para ellos es normal pagar una investigación de 619,000 pesos cuando se sabe la crisis que viven los medios de comunicación, pero históricamente la pauperización del trabajo reporteril, donde los salarios pues apenas alcanzan 10,000 pesos mensuales, en algunos casos muy pocos de los reporteros mejor pagados pues quizá lleguen a 30,000 pesos, 40,000 en algunos casos ya muy particulares. En términos generales, el dinero de los medios se paga a los opinadores. Esos son los que cobran bien y además cobran también por sus regalos y sus beneficios económicos de terceros, ¿no? Porque ya sabemos que ahí abunda el chayo. Pero más allá de eso, o sea, estos 10,000 pesos mensuales que cobran la mayoría de reporteros, pues son para sufragar todas las notas que escriben a lo largo de un mes. En este caso, una sola nota se llevó 619,150 pesos y todo esto en un contexto en el cual les permitían a sus reporteros pues también cobrar este tipo de prebendas de beneficios económicos o aceptar dinero que que no fuera simbólico, lo tenían que registrar, y si era simbólico no lo registraban. Entonces, ¿qué sería lo no simbólico? ¿Qué sería lo simbólico, Sosimo? Pues más de esta cantidad, ¿no? O sea, si para ellos 619,000 cuesta una sola noticia, pues ya nos imaginaremos de cuánto eran los regalos. No, pues creo que precisamente estos datos dan cuenta también de algo, revelan algo. En primer lugar, que, bueno, el derroche, lo que están dispuestos a pagar por la generación de productos de este tipo, que no son realmente, decíamos, productos realmente periodísticos o textos de carácter periodístico, sino también se revela precisamente que ellos están dispuestos a pagar por aquello que les brinde algún tipo de beneficio de carácter, en este caso político. ¿Qué es lo que mueve que se destine tal cantidad de recursos a este tipo de notas? ¿El buscar la verdad? ¿El que la sociedad se entere de lo que está ocurriendo?
Pues no, en realidad lo que buscan en este sentido es generar una narrativa que les ayude a este grupo a regresar al poder en 2024. Eso es lo que buscan y por supuesto, pues para eso entonces los recursos que sean necesarios, los recursos que quieran. Y por eso estamos viendo este tipo de pagos que van en este caso de 619,000 pesos por este trabajo que hicieron sobre la supuesta casa gris, hasta otros que van a 1,500,000. Y decíamos, pues no se trata solamente lo que pagan para que se realice, sino lo que pagan para que otros opinadores retomen el tema, para que medios de comunicación, periódicos, los publiquen en primera plana, etcétera. Es decir, estamos hablando simple y sencillamente de un producto que se realiza con intereses que no son periodísticos y se le invierte lo que sea necesario, más allá de la propia precarización del trabajo periodístico que en términos generales padece el país. Más allá de eso, así hubiera buenos sueldos entre la prensa en México, etcétera, pues no se puede justificar el asunto de que haya una investigación entre comillas que cuesta 619,000 pesos o 1,500,000, porque decíamos, no tiene como interés realmente la búsqueda de la verdad, contribuir al debate político en México. Lo que busca es generar un producto que les ayude a la restauración de la alianza, ahora la Alianza Va por México, ahora Frente Amplio, en el poder ejecutivo federal, y como tal lo tratan. Me parece que este tipo de datos nos revelan precisamente o confirman que no se trata de productos periodísticos, sino de un asunto de mercantilismo, de mercancías que se realizan con fines extra periodísticos. Además, Osimo, porque en nuestra propia experiencia, pues las investigaciones no cuestan eso. Nosotros viajamos 10 días a Nueva York para cubrir el juicio de Genaro García Luna y ni de lejos gastamos 614,000 pesos en 619,150 pesos en esa cobertura. 10 días, hay que decirlo, que implican primero boletos de avión, Sosimo, una estancia en hotel de esos 10 días, la comida, también todo lo que tenga que ver con traslados en una de las ciudades, si no es que la ciudad más cara del mundo, Nueva York, y no nos gastamos esa cantidad, pero ni de lejos. Entonces, este tipo de pagos son injustificables en términos generales para investigaciones periodísticas. ¿Tú te imaginas, Osimo, que puedes plantear, no solo en esta redacción, sino en cualquier redacción, llegar con un proyecto de investigación que en tu costo estimes más de $500,000 de pesos? O sea, ¿crees que alguien, un jefe de información, una jefa de información, te lo va a autorizar realmente? Pues no, es que es precisamente lo que señalábamos. Es que no son productos periodísticos, no son proyectos periodísticos, son productos que están enfocados en la generación de una narrativa. Y ellos los pagan así, para ellos es valiosísimo, por supuesto que lo pagan. Y además, siendo grupos empresariales con tal nivel de riqueza acumulada, pues por supuesto que ellos dicen, puedo pagar eso y más. La cosa es de que haya más elementos para ir alimentando esta narrativa que a ellos les interesa, aunque no sea verdad. Lo que les interesa es de que haya este tipo, entre comillas, de trabajos, y pues están dispuestos a pagar prácticamente lo que sea. Es lo que estamos viendo. Y que decíamos, y de hecho te podría decir hasta algo, Nancy, por supuesto que hablando en términos periodísticos, serían presupuestos muy, muy altos. Para ellos finalmente son migajas. Representan tal nivel de grupos económicos enquistados durante mucho tiempo, beneficiados del poder político, que incluso para ellos estos son migajas. ¿Cuánto puede representar para Claudio X González con Kimberly Clark y todo lo que hay detrás de él? 1,000,000 de pesos. Pues en realidad a ellos, hablando de negocios, no les significa gran cosa. Por supuesto que si fueran trabajos periodísticos, pues sí implicaría para cualquier empresa periodística, incluso de las grandes, pues una inversión importante que estarían pensándolo. Y claro, me parece que incluso está pues infladísimo el propio costo, porque no es algo que pueda gastarse alguien en una investigación.
Y sobre esto, Sosimo, también recordar que al ser una asociación civil sin fines de lucro, Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad está en un régimen fiscal especial, el cual permite pues que este dinero que donan estas empresas como Kimberly Clark, la propia Fundación Maelba de Valentín Díez Morodo o la Fundación Calus de Antonio del Valle Perochena o la propia Asociación Civil de Alejandro Martí, pues no paguen impuestos, se evaden el pago de impuestos para financiar este tipo de campañas. De acuerdo con los documentos internos de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad a los que Contralínea tuvo acceso, este texto de la Casa Gris fue el séptimo texto mejor pagado del año pasado por esta organización civil que se disfrazaron como periodismo de investigación. A este se le ubica el folio con el que se le identifica es el IP-07-22, investigación periodística sector energético, posible conflicto de interés, y se enlista entre otros 34 supuestos reportajes por los cuales la organización pagó un total de 14.901.075 pesos. De acuerdo con estos datos a los que Contralínea tuvo acceso, pues esos otros 34 trabajos costaron desde 100,000, un poco más de 100,000 pesos hasta el 1,500,000. Publicado bajo el título Así vive en Houston el hijo mayor de AMLO. Este texto fue publicado el 27 de enero de 2022 y se presentó además como una investigación conjunta con el portal Latinus, propiedad del priista, de la familia del priista Roberto Madrazo Pintado, tabasqueño él, opositor de López Obrador desde toda la vida y que pues ha estado también en campaña contra el actual gobierno, por supuesto un medio Latinus que no busca la verdad y que está en la agenda de estos intereses políticos. Recordar que en Latinus no solo está involucrada la familia de Roberto Madrazo, sino también estuvo en su momento cuando era gobernador Silvano Aureoles metiéndole muchísimo dinero. Están las farmacéuticas también detrás de Latinus y todo lo que esto significa. Bueno, este texto pues formó parte de una intensa campaña mediática que finalmente volvió a fracasar en esta búsqueda por fijar en el imaginario colectivo la existencia de un caso de corrupción, de conflicto de interés similar a la que en su momento vivió el presidente Enrique Peña Nieto y su entonces esposa Angélica Rivera con la llamada Casa Blanca. Sosimo. Pues sí, se trata de varios trabajos, Nancy Flores, de los que has dado cuenta, 35 trabajos con fachada de investigaciones periodísticas y 3 de ellos pues costaron más del 1,000,000 de pesos, como bien lo informas. Así es, Sosimo, y también destacar esta otra parte que, de acuerdo con sus archivos contables de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, en 2022, cuando se realiza este supuesto reportaje de la Casa Gris, recibió donativos por 32,442,545 pesos. De estos, 14,645,195 pesos se los entregó la agencia USAID del gobierno de Estados Unidos a través de la embajada estadounidense en México. Este monto es muy similar al gasto que dice que ejecutó Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad en sus supuestos reportajes o en estas informaciones maquinadas como si se trataran de textos periodísticos. De estos 35 trabajos con fachada de investigaciones periodísticas, 3 costaron más del 1,000,000 de pesos. Uno de ellos es el IP-04-22, investigación periodística Segalmex 2022, que
costó 1,469,595 pesos y se publicó con el título Aura, el paraíso inmobiliario de Segalmex. El segundo fue identificado con el folio IP-29-22, investigación periodística violencia de género, costó 1,390,470 pesos y su título fue Violencia sin fin, que según Mexicanos contra la Corrupción formó parte de un proyecto transnacional liderado por Conectas. El tercero es el IP-21-22, investigación periodística transporte colectivo, que tuvo un costo de 1,293,230 pesos y se tituló Podredumbre en la línea 12. Los tres textos que costaron más del millón y la mayoría de estos 35 trabajos supuestamente periodísticos, pues son en contra del gobierno de la Cuarta Transformación, todos ellos con una misma narrativa. Nos encontramos en un peor momento que cuando nos gobernaba el PRI y el PAN. Y me parece, Nancy Flores, que un dato que hay que destacar, pues es lo que ya comentabas, el dinero que proviene de Estados Unidos para beneficiar a esta organización son 14,645,195 pesos, es decir, casi la mitad de todo lo que obtiene Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en un año proviene del gobierno de Estados Unidos. De ahí esta carta que enviara el presidente de la República e insistencia en algunos momentos del titular del Poder Ejecutivo Federal para demandar que Estados Unidos deje de financiar a organizaciones políticas en México, porque hay que recordar, esto lo prohíbe la propia Constitución, porque es una manera de ejercer esta injerencia indebida en asuntos que solamente competen a los mexicanos, a las mexicanas, y que de manera abierta, me parece, queda muy claro también con estos datos, con esta investigación, es que de qué está sirviendo el dinero que Estados Unidos está enviando a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Está sirviendo para tratar de, en su momento, tratar incluso de derrocar al gobierno mexicano cuando trataron hace tiempo de realizar una suerte de golpe blando en el que pues punta de lanza precisamente era esta organización supuestamente con investigaciones periodísticas, pero entonces lo vemos tratando de incidir. Y hasta la fecha, aunque al parecer han abandonado esta idea del golpe blando, pero saben que viene un proceso electoral importante y pues siguen prácticamente en ese sentido tratando, decíamos, de restaurar al panismo y al priismo en la presidencia de la República. ¿Con qué se está haciendo? Con dinero de Estados Unidos. Y la guerra sucia también en redes sociales que encabeza Mexicanos contra la Corrupción se financia con parte de ese dinero que le entrega Estados Unidos a Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, y también con parte del dinero que le entregan estas empresas transnacionales con interés en que sean los panistas, sobre todo quienes regresen al poder político y les devuelvan pues estos fueros. ¿Qué significa los fueros de los que tanto habla el presidente López Obrador? Pues que ya no paguen los impuestos, que es lo que más les ha dolido el bolsillo, es lo que más les duele, y ya no quieren pagar los impuestos que adeudan a la hacienda pública, entre otras prebendas, como por ejemplo todos los apoyos que recibían en el pasado del CONACYT o de la propia Secretaría de Agricultura. Estos recursos que supuestamente alentaban la competitividad o la tecnología, bueno, al final eran subsidios a estas grandes empresas. No solo no pagaban impuestos, sino que además les entregaban dinero público. Entre estos gastos que más sobresalen en los archivos financieros de Mexicanos contra la Corrupción, que a los que tuvimos acceso aquí en Contralínea, pues está el presupuesto que destina a redes sociales para que esta agenda de carácter político, como bien decía Sósimo Camacho, vinculada no solo al empresariado opositor a la 4T, sino sobre todo a los intereses del gobierno de Estados Unidos, tenga incidencia en la llamada opinión pública o genere lo que se sostiene que son los temas de conversación. Pues a estos propósitos se le destinó 2,664,100 pesos en 2022. Esto se conoce como intoxicación de las redes, donde se colocan temas en
en trending topic de forma artificial y la gente empieza a consultarlos, o incluso en tu timeline, como se le conoce a esta línea de tiempo en las redes sociales, te aparezca con mucha frecuencia sus textos promocionados por los cuales pagan. De acuerdo con esta información interna, en la difusión de sus investigaciones mediante lo que se conoce como newsletter, gastó en el año pasado 624,540 pesos con cuotas mensuales de 52,000 pesos. Esta estrategia digital consiste en enviar una publicación periódica masiva por correo electrónico a cuentas que no necesariamente se suscribieron a esos correos, pues estos proveedores de servicios cuentan con bases de datos segmentadas por sectores y grupos de edad a los que los clientes quieren llegar. Los datos también indican que a la difusión masiva de sus investigaciones periodísticas en Twitter, una de las redes predilectas de Claudio X González Guajardo y también de María Amparo Casar, la actual presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, esta organización le destinó 761,239 pesos en 2022, mientras que a Facebook le pagó 645,397 pesos por estas campañas de publicidad y a YouTube 632,924 pesos. Además de estos gastos multimillonarios en sus llamadas investigaciones aplicadas, también le destinó varios millones. Por ejemplo, a su investigación aplicada Percepciones sobre Corrupción 2022, que luego utilizan para su propaganda porque según la percepción de la corrupción no ha bajado, le destinaron 1,846,345 pesos a esa sola investigación aplicada. Otros datos que sobresalen de estos archivos internos es sobre la nómina de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad del órgano de gobierno. Sobresalen los salarios de su presidenta María Amparo Casar Pérez, que en 2022 cobró 3,516,529 pesos, es decir, un promedio mensual de 293,044 pesos, a pesar de que esta organización se registra como una asociación civil sin fines de lucro, por lo cual sus directivos deberían hacer una labor altruista no cobrada. También está el caso del vocero y secretario Darío Manuel Ramírez Salazar, quien venía de otra organización no gubernamental, Artículo 19, con un ingreso anual de 2,885,757 pesos, y de Sara Luz González Ortiz, quien figura como vocal de Mexicanos contra la Corrupción y que cobró el año pasado 558,641 pesos. En cuanto a su nómina, esta ONG reporta contar con 47 empleados, entre ellos reporteros cuyos salarios suman 23,582,684 pesos, y además cuenta con 10 personas voluntarias que no cobran por su trabajo, pues parte de lo que hemos dado a conocer, Sósimo. Y también un último dato: a la especulación financiera, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad realizó inversiones en valores de renta fija por 13,100,000 pesos. Pues me parece que también es de destacarse este dato de lo que han invertido estos millones de pesos también en tratar de que sus informaciones se vuelvan virales, que generen incidencia en la propia discusión de los medios de comunicación, pero lo vemos pues totalmente artificial, no es orgánico. Estas menciones que hay en redes sociales, pues no puede ser orgánico porque hay millones detrás que están trabajando por colocar este tipo de informaciones, de mensajes en todas las redes sociales. En ese sentido, pues vemos cómo de manera artificial se infla también la supuesta importancia de estas, entre comillas, investigaciones, y también decíamos, pues de principio a fin se trata prácticamente pues de un fraude, en el sentido de que no tiene carácter periodístico ni busca en realidad beneficiar a la sociedad, sino colocar los intereses de este grupo político empresarial en las discusiones de la sociedad mexicana.
Y parte de esta conversación artificial que se genera en redes sociales también la protagonizó quien ahora están tratando de inflar como precandidata de la derecha de estos grupos opositores y a la cual pues habría dado el dedazo el propio Claudio X González Guajardo, fundador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Ella misma pues presentó esa casa gris del ego como para evidenciar aún más lo que para ellos era un conflicto de interés. Vamos a verlo. Han pasado 2 meses desde que conocimos el caso de la Casa Gris y sigue impune. Aquí vivía el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador y en su momento perteneció a un alto ejecutivo de una empresa que tenía contratos con Pemex. Se han tomado a juego el gobernar. Por eso se los dejo, porque esta casa representa la impunidad, la corrupción y el gobierno gris que son. Así como dijera el presidente, tengan para que se entretengan. Pues ahí está el show que querían habilitar con esta supuesta investigación periodística. Veíamos por un lado al propio autor, uno de los autores de este supuesto reportaje de la Casa Gris, diciendo pues que ellos nunca acusaron un conflicto de interés. Y aquí a Xóchitl Gálvez pues haciendo una más de sus faramayas, diciendo que era el peor caso de corrupción y que representaba la impunidad de este gobierno. Pues eso era la conversación que querían generar, Sósimo, y que al final estos grupos opositores querían aprovechar y por ello esta fijación de encontrar 2 palabras para referirse a los temas, ¿no? Primero la Casa Blanca, ahora la Casa Gris, el ejército espía, en fin, todo lo recortan a 2 palabras para que sea fácil a la gente recordarlo y que además se haga una analogía. Bueno, fue la Casa Blanca donde sí había conflicto de interés y ahora tenemos la Casa Gris. Pues parte de su propia narrativa, Sósimo, de su propia generación de conversación artificial en las redes sociales. Pero queda claro, por ejemplo, con esta intervención de Xóchitl Gálvez, cómo pues están totalmente ellos coordinados precisamente para tratar de replicar, amplificar en lo más posible este tipo de mensajes. Y no podemos escapar también, pues comentar que genera, cuánta indignación generan este tipo de mensajes, en este caso de Xóchitl Gálvez, porque con tanto cinismo ella parte del gobierno de Vicente Fox, donde cuántos hechos de corrupción hubieron y que hasta la fecha están en la impunidad, estas cabañas que se construyeron en Los Pinos, estos negocios que trataban los hijos de Marta Sagún al interior de Pemex, gestionaban a cambio de dinero la asignación de contratos. Es decir, este tipo de negocios que realmente venían a defraudar a los mexicanos, a las mexicanas, y que también venían a desfalcar la hacienda pública, y luego estos mismos autores de este tipo de fraudes llamándose ellos como si tuvieran algún tipo de autoridad moral, los que señalan la corrupción, entre comillas, actual. Realmente es indignante ver a personajes como Xóchitl Gálvez en este papel, pero sí nos sirve para revelar de qué manera se coordinan para tratar de amplificar este tipo de mensajes que provienen desde uno de los grupos de interés creados y que buscan, decíamos, en términos generales o como fin último, la restauración del panismo en el Poder Ejecutivo Federal.